Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todos? Pendientes aún de los resultados de la elección estadounidense, la única certidumbre que sí tenemos a esas alturas es que estamos rodeados a diario de falsas noticias, de mentiras, de las falacias más descaradas, pero todas, afirmadas con un aplomo proporcional a su poca verdad. En este tutorial de las consultas de Sanchuela, veamos qué son las llamadas fake news en inglés, falsas noticias, en la lengua de Cervantes. Veremos qué son las falsas noticias, los bulos y cuál es su objetivo. Hace 3 años había subido yo a mi canal un tutorial cuyo tema ya era la manipulación de la información y como preámbulo yo recordaba que evidentemente siempre han existido las mentiras, la deformación de la realidad y de la información. En el siglo XIX, Mariano José de Larra, conocido como precursor del periodismo moderno en España, escribía lo siguiente en uno de sus brillantes artículos. Cae una palabra de los labios de un perorador en un pequeño círculo, y un gran pueblo, ansioso de palabras, la recoge, la pasa de boca en boca, y con la rapidez del golpe eléctrico, un crecido número de máquinas vivientes la repite y la consagra las más veces sin entenderla. Hablando de las noticias falsas, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Detengámonos en las palabras primero. Nos llama la atención la asociación de la palabra noticias con el adjetivo falso. El DRAE, Diccionario de la Real Academia, nos explica que una noticia es una información, un hecho o un dato. Por lo tanto, nos encontramos con una primera paradoja, una primera contradicción, al decir que son noticias falsas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que una noticia es una noticia, es un hecho, es una información, y vuelve a decir que sí es una noticia, tiene que ser verdadera, ¿no? En español se llaman también esas noticias que no estriban en ningún hecho real, se llaman también bulos. Veamos la definición del DRAE. Y lo llamativo es que precisamente todas aquellas noticias falsas, todos aquellos bulos, persiguen algún fin, algún objetivo. Se ha banalizado la expresión trillada, la expresión muy banal, de falsas noticias, pero recordemos que en 2016 el neologismo de posverdad había aparecido en la prensa. El periódico estadounidense The New York Times había acuñado de posverdad la propagación de mentiras y falacias. Posverdad es una palabra extraña, ¿no? Y en 2016 el diccionario de Oxford había destacado la palabra de posverdad como palabra del año. La posverdad es sinónima de noticias falsas y de bulos, y veamos cómo la definía la revista Letras Libres en 2016 y cómo la define el periódico español ABC al año siguiente, en 2017. Ambas definiciones son significativas porque hacen hincapié en las falsas noticias y la política y la ideología. La revista Letras Libres recalca el cambio en la tortuosa relación entre la verdad y la política y pone dos ejemplos, Trump y los defensores del Brexit. En cuanto al periódico ABC, recalca lo que antes era sencillamente manipulación y propaganda y que se llama hoy posverdad. Esa transformación y esa manipulación de la información se divulgan con algún fin. Con Internet siempre tenemos al alcance de la mano y de forma inmediata múltiples fuentes de información.
La fuente tradicional siempre había sido la prensa escrita, la prensa audiovisual y ahora, eso sí, la prensa cada vez más digital, porque la tenemos en el móvil. Sin embargo, las redes sociales han ido cambiando profundamente nuestros hábitos a la hora de buscar alguna información. Dicho de otro modo, las redes sociales hoy compiten con los medios y el periodismo, antes llamado el cuarto poder, se ve hoy puesto en jaque, se ve hoy debilitado por la circulación intencional y deliberada de bulos. Eso sí, los bulos pueden cobrar la forma de bromas, la forma de memes humorísticos que, por ejemplo, hemos recibido todos en los primeros días del primer confinamiento. Es decir, que pueden cobrar la forma de montajes divertidos con una intención humorística. Pero, frecuentemente, los bulos quieren competir con los medios de información, con las cabeceras periodísticas que conocemos, porque su intención es una intención política, ideológica. Algún que otro dato subido a las redes sociales y que sea favorable a la opinión del que lo reciba, se comparte inmediatamente sin comprobar su veracidad. La posverdad, las noticias falsas o los bulos equivalen, por lo tanto, a propaganda. ¿Por qué? Porque buscan tener influencia en la opinión pública, buscan tener influencia en los usuarios de las redes sociales. Por lo tanto, se oponen por una parte los hechos objetivos y por otra parte las emociones. Y domina no la búsqueda de la información objetiva, sino que domina la opinión. Por otra parte, el éxito desmesurado de los bulos es tal que nos permite comprender mejor el otro neologismo de posverdad. ¿Por qué? Porque aquellas manipulaciones acaban por considerarse como la verdad, como la propia verdad. Y se acusa al periodismo tradicional de ocultar lo que está pasando de verdad. Y esa sospecha, esa desconfianza hacia el periodismo tradicional alienta, fomenta, consolida la llamada teoría conspirativa, según la cual la información oficial oculta la verdad. También encontramos en las redes sociales los llamados, en inglés, trending topics. Bajo ese anglicismo encontramos los temas del momento. Y hay una guerra feroz con los temas del momento, con los trending topics, para difundir ideas, opiniones que sirvan intereses políticos y muchas veces también intereses financieros y económicos. En el periódico La Vanguardia leemos que en 2022 la mitad de las noticias serán falsas. Y en la página web de la UNESCO leemos que efectivamente siempre se han difundido mentiras, falacias, pero que el periodismo tiene que estar particularmente atento hoy a la divulgación, a la propagación de todas aquellas noticias falsas. A sabiendas de que, según el periódico La Vanguardia, en 2022 la mitad de las noticias serán falsas, nos toca estar muy atentos. Y te recomiendo la lectura de un dossier digital en la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, en el cual vas a encontrar una serie de estudios, una serie de análisis absolutamente apasionantes sobre
la lacra que son las falsas noticias. Y terminaremos este tutorial diciendo que combatir las falsas noticias, combatir los bulos, supone comprobar, verificar la fuente de información que tengamos y sobre todo, chicos, no difundirlas. Gracias por tu atención. Hasta luego, hasta el próximo tutorial. Adiós.